Gracias, señora presidenta. El bloque del Frente Peronista manifiesta que este Parlamento se encuentra abocado por tercera vez a dar su eventual conformidad para la reestructuración de la deuda pública declarada en default hacia fines del 2001. Primero lo fue en el 2005, ratificando lo actuado por el Poder Ejecutivo Nacional y sancionando la llamada Ley Cerrojo 26.017. Luego su reapertura en el 2009-2010, suspendiendo temporariamente la referida Ley Cerrojo y ahora autorizando una nueva reapertura sin plazo determinado hasta tanto el Congreso Nacional dé por terminado el proceso. Al igual que la reapertura anterior, los términos y condiciones financieras que se ofrezcan al efecto no podrán mejorar lo ofrecido a los acreedores que canjearon su deuda anteriormente. En síntesis, y no pretendiendo entrar en detalles técnicos, conocidos por todos a esta altura del debate, esto es lo que hoy está en tratamiento. Si bien a destiempo, el levantamiento del cerrojo contribuiría, al menos en lo formal, a mostrar voluntad de pago, condición sine qua non para encarar el proceso judicial en curso. Ahora bien, señora presidenta, todos tenemos en claro que la discusión de fondo es otra. Se necesita pericia política para conducir este complejo proceso, si es que realmente deseamos cerrar este lamentable capítulo de nuestra historia, normalizando convenientemente las relaciones financieras con el mundo. El fallo pro buitres del 23 de agosto de la Cámara de Apelaciones de Nueva York pone de relieve el rotundo fracaso de la estrategia negociadora seguida por el gobierno. Particularmente, durante los 2 últimos años, con improvisaciones, bravuconadas innecesarias y pasos en falso, bravuconadas de las máximas autoridades. Cito un par de tantas. Nuestra presidenta: no le pagaremos ni $1 a los fondos buitres en la reunión del G20 en México, noviembre del 2012. Ministro Lorenzino: jamás vamos a pagarles a los fondos buitres. El que cree otra cosa no ha entendido nada. Repetido en varios ámbitos en octubre del 2012, hasta por Twitter, que fueron recogidos cuidadosamente por los magistrados que fallaron en contra. ¿Cómo no podía ser de otra forma? Poniendo en riesgo todo lo logrado hasta entonces con enorme sacrificio del pueblo argentino. Actitudes como estas han terminado dándole la razón a los denostados fondos buitres. Es cierto, coincidimos, carroñeros del sistema financiero internacional, despreciables, pero a quienes el gobierno, con su retórica irresponsable, ha terminado favoreciendo frente a los magistrados de la jurisdicción, a la cual, vale recordar, por propia decisión del entonces presidente Néstor Kirchner, nos hemos sometido. Es cierto que además de la voluntad de pago, necesitamos tener capacidad de pago. Y esto claramente se ha venido deteriorando en forma creciente durante los últimos años. Las condiciones macroeconómicas en lo fiscal y respecto a las cuentas externas se han deteriorado en forma significativa respecto a las existentes en los 2 canjes anteriores. Esencialmente atribuible esto a horrores en ciertos casos de este gobierno. En efecto, tras casi una década de altas tasas de crecimiento, francamente desperdiciada,
Hemos ingresado en una fase de fuerte desaceleración de la actividad combinado con elevadísimos índices inflacionarios. Años de inconsistencias y desequilibrios macroeconómicos acumulados finalmente tienen sus consecuencias. Particularmente agravado esto durante los 2 últimos años y medio. Cepo cambiario, trabas a la importación, trabas a la disponibilidad de utilidades, expropiación / confiscación de YPF, reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina para financiar sin límites al Tesoro, la reciente reforma judicial y el blanqueo. Hemos destruido por completo la macroeconomía heredada del 2002. Hoy reina la desconfianza y falta de expectativas. Se ha desplomado literalmente la inversión privada, retrayendo cada vez más el consumo, con efectos perceptibles sobre los niveles de actividad y empleo. Nuestra economía afronta crecientes dificultades para generar excedentes de dólares. Aún con cepo cambiario, las reservas del Banco Central de la República Argentina cayeron a su menor nivel en 6 años. Podrían caer a 34.000 millones de dólares para fin de año. Estamos perdiendo reservas a razón de unos 1.000 millones de dólares por mes. Y nada indica que podamos revertir pronto esta sangría. Por todo ello, de poco servirá levantar la formalidad del cerrojo para renegociar hold down, si no empezamos a su vez a reencauzar las variables económicas, si no se reconoce ante todo el problema inflacionario y se recompone la credibilidad. Se requiere un shock de confianza, esencialmente redefinir un programa económico, alineando consistentemente política fiscal, monetaria y cambiaria, sobre la base de reglas claras y estables que recomponga la confianza perdida. Además, por supuesto, de un equipo económico idóneo, como señalara recientemente el presidente de la Unión Industrial Argentina, entre otros tantos. En términos de actividad agregada y empleo, dado el contexto de irremontable desconfianza de los agentes económicos en la actual gestión económica, esta desesperada iniciativa no moverá, como se dice, la aguja. Sin recomponer esto, difícilmente podamos generar efectos positivos sobre la economía real, la actividad, el empleo y la inversión, que es lo que necesitamos imperiosamente para retomar la senda del crecimiento del cual nos hemos extraviado. La coyuntura en que nos hallamos entrampados desde hace 2 años, particularmente, debilita dramáticamente de nuestra posición negociadora. El grave deterioro fiscal, déficit arriba de 3 puntos del PBI, aún con una carga tributaria sin precedentes, sumados al deterioro externo por las crisis energéticas, otra gran discusión que este Parlamento tiene pendiente, y la consecuente falta de divisas nos coloca en un camino de riesgo creciente que debemos considerar más allá de la formalidad del cerrojo que hoy nuevamente se intenta levantar. Por todo lo dicho, más allá del acompañamiento crítico en general que desde nuestro bloque Frente Peronista adelantamos, no podemos dejar de señalar la falta de una política estratégica, económica, social y productiva que integre al país federal y real, que nos dé confianza interna y externa, que utilice el gasto público a favor, en primer lugar, de los que menos tienen, con responsabilidad, transparencia y sin rastros de corrupción, sin un Estado que evite beneficiarse con la inflación a favor del incremento de sus impuestos y encima, no conforme con ello, crea nuevos impuestos, como lo está haciendo en estos días en perjuicio de las pymes.
no habrá credibilidad pública interna y externa y será imposible aprovechar las claras oportunidades que el contexto mundial nos ofrece. Hoy se visualiza otro horizonte político y un cambio democrático basado en las claras decisiones electorales. Es hora de aprovechar las oportunidades en función de nuestro acompañamiento, pero con la debida aclaración. El gobierno deberá hacerse cargo de sus responsabilidades con respeto, sin altanerías y defendiendo el interés nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado